Hola y bienvenidos a este vídeo sobre las condiciones iniciales de elementos dinámicos. Entendiendo por elementos dinámicos las bobinas y los condensadores. Este vídeo pues presentará un circuito que tiene un condensador. Este condensador tiene una condición inicial y estudiaremos el circuito para abordar las condiciones iniciales. ¿Por qué trabajamos con condiciones iniciales? ¿Por qué presentamos el vídeo? Porque es un punto que a veces se explica de forma muy confusa en la teoría de circuitos y que estadísticamente genera muchos errores en los estudiantes en la ejecución de ejercicios y de exámenes. Entonces, bueno, vamos a analizar un poquitín el circuito que nos plantean. Tenemos aquí una fuente de alimentación de 12 voltios con una pequeña resistencia interna de 1 ohmio. La fuente de alimentación se conecta a través de un interruptor a una resistencia de 2 ohmios en paralelo con un condensador de un faradio. Entonces el interruptor se levanta para t igual a 0, pero es un interruptor que ha permanecido cerrado durante mucho tiempo. Y esto ha permitido que el condensador se haya podido cargar totalmente hasta que en el instante t igual a 0 el interruptor se abre y finalmente lo que hará el condensador es disipar toda la energía que contiene a través de la resistencia. Lo que nos piden en este ejercicio es hallar la tensión entre bornas del condensador en función del tiempo para t mayor o igual que 0. Vamos allá. A continuación, analizaremos el circuito en el instante t igual a 0 menos, es decir, un infinitésimo antes de que el interruptor se abra. Utilizaremos para el análisis el dominio transformado de Laplace, porque nos ofrece unos artefactos matemáticos que nos permiten abordar el problema de forma muy sencilla y después volveremos al dominio temporal para darle una interpretación física a los resultados obtenidos. Procedemos al análisis del circuito y presentamos el circuito tal y como lo plantea el enunciado. Entonces, lo que queremos calcular es el valor en bornas de este condensador, es decir, VC, para t igual a 0 menos, es decir, un infinitésimo antes de que este interruptor se abra. Entonces, el circuito equivalente entre 0 menos es el que presentamos en la pantalla. Aquí vemos que el interruptor todavía está cerrado, falta un pequeño diferencial, un pequeño infinitésimo para que se abra, pero este condensador que tenemos aquí está ya totalmente cargado. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos modelar el condensador mediante un circuito abierto, porque bloquea el paso de la corriente. Aquí vemos entonces que el circuito se simplifica mucho y que este punto, que es el que nos interesa, que es la tensión entre bornas del condensador, se puede modelar como un divisor de tensión. Como vemos que esta resistencia es el doble que la otra, pues aquí caerá 2/3 de la tensión de la fuente. Si alguien lo quiere ver más claro, pues entonces lo que hacemos es presentar la formulita del divisor de tensión, ¿vale? Y entonces aquí lo que tenemos es que la tensión que buscamos será igual a la tensión de la fuente por la resistencia de 2 ohmios dividido por la propia resistencia de 2 ohmios más la resistencia interna que es 1. Este cociente son 2/3, 2/3 de 12 voltios son 8 voltios, que es exactamente el valor de VC en 0 menos. Ahora vamos a analizar el circuito para t mayor que 0, es decir, vamos a estudiar qué es lo que pasa una vez que este interruptor queda abierto. Entonces, bueno, vemos que el circuito se divide en dos partes. Por la fuente ya no circulará corriente y nos quedará este circuito RC con el condensador cargado a 8 voltios, tal y como calculamos antes. Entonces, el circuito equivalente en T mayor que 0 es este que presentamos aquí. Básicamente tenemos
nuestra resistencia, que está en paralelo con este condensador, pero atención, aquí tenemos que modelar el efecto de la condición inicial. Si utilizamos el dominio transformado de Laplace, la condición inicial son los 8 voltios divididos por la variable S. Esto lo estudiaremos ahora un poquito en profundidad porque aquí vienen muchos errores, muchas confusiones. Básicamente Laplace se define, es una transformación unilateral, es decir, que se define entre 0 e infinito, y esta condición inicial sería comparable a una señal de escalón, una señal UDT, que en el dominio transformado de Laplace sería una división por S. Como tenemos 8 voltios, pues estos 8 voltios quedan aquí en el numerador. Y después tenemos aquí 1 partido por CS, C es la capacidad del condensador, que es la impedancia del condensador en Laplace. Entonces, a ver, aquí, ¿qué es lo que ha sucedido? Lo que ha sucedido es que en realidad nuestro condensador es todo esto que tenemos aquí. O sea, está modelado mediante la condición inicial y el propio condensador. Pero nuestro condensador con la carga inicial es todo esto que tenemos aquí dibujado. Y ahora lo que haremos es estudiar la evolución de VC a través del tiempo. Ahora vamos a resolver el circuito RC anterior con condiciones iniciales, pero primero tenemos que definir la corriente de malla, el sentido de la corriente de malla. Solo tenemos una malla, entonces definimos la corriente en esta dirección. Se podría definir perfectamente la corriente en el sentido contrario, tendremos después simplemente un ajuste del signo de la corriente eléctrica. Entonces aquí vemos que tenemos un nodo, es el nodo de trabajo, es el nodo en el que queremos encontrar la V sub C, que es precisamente el mismo nodo de la resistencia, es decir, la tensión de este nodo VC será igual a la intensidad que circula por esta resistencia multiplicada por la resistencia, por la ley de Ohm. Y después aquí tenemos una malla que también vamos a analizar. Entonces, si recorremos esta malla, sabremos que la tensión, que es la tensión de condiciones iniciales, se reparte entre el condensador y la resistencia. Es decir, aquí tendremos la tensión, será igual a la intensidad por la impedancia del condensador más la resistencia. Entonces, si empezamos a trabajar en el cálculo de la intensidad, llegaríamos a esta fórmula. Es decir, es muy sencillo. Se trata básicamente de aislar la I y haciendo unas operaciones algebraicas nos quedaría que la intensidad en el dominio de Laplace, simbolizado por la S, es igual a 8 dividido por R multiplicado por S más 1 RC. Entonces, si quisiéramos calcular ahora la tensión, es decir, el potencial que tenemos en VC, en este punto de aquí, bueno, sería básicamente multiplicar esta esta intensidad por la resistencia. Es lo que nos dice esta ecuación de nodo. Bueno, pues multiplicamos esto por R. ¿Vale? Esta R se simplifica, porque la R que multiplica está en el numerador y está en el denominador, y nos quedaría esta expresión. Entonces, esta expresión, haciendo la transformada de Laplace inversa, sería 8 por una exponencial, sería la E, la letra E, elevado a menos t partido por RC. RC en los circuitos de primer orden con condensadores sería la constante de tiempo. Ahora vamos a interpretar los resultados obtenidos en el análisis del circuito. Para t mayor o igual que 0, tenemos que la tensión VC que cae en el condensador responde a esta expresión, 8 por E a la menos t dividido por RC. En ese tipo de circuitos, RC es la constante de tiempo, tau, y ajustando a nuestro caso particular, R es igual a 2, C es igual a 1, operando, tau es igual a 2. Entonces, sustituimos aquí
y la tensión es 8 por E a la menos T dividido entre 2. Si volvemos al circuito inicial, el planteamiento del ejercicio, vemos que aquí tenemos la fuente de alimentación. Este interruptor permanece cerrado, lo que permite la carga del condensador hasta 8 voltios. En T igual a 0 el interruptor se abre y este condensador se descarga a través de la resistencia de 2 ohmios. Entonces, esto concuerda con los resultados obtenidos. Tenemos aquí el condensador cargado a 8 voltios y en T igual a 0, que es cuando se produce la conmutación, el condensador se empieza a descargar siguiendo esta fórmula exponencial que es 8 por E elevado a la menos T partido por 2. Si hacemos un análisis asintótico, en el instante igual a 0, elevado a 0 es 1, con lo cual nos quedan aquí los 8 voltios, y en infinito, elevado a menos infinito es 0, quiere decir que el condensador se acabaría de descargar totalmente, en el caso ideal, en un tiempo infinito. Vamos a sintetizar las conclusiones extraídas de este ejercicio de condiciones iniciales de un condensador. En primer lugar, es importante resaltar que el condensador es un dispositivo dinámico que se opone a los cambios bruscos de tensión. Entonces, eso quiere decir que la tensión en el condensador en 0 menos es igual a la tensión en 0 y es igual a la tensión en 0 más. ¿Por qué? Porque el condensador no puede absorber un cambio brusco en la tensión. Entonces, un infinitésimo después de nuestro tiempo de referencia, la tensión en el condensador tiene que ser la misma. Aquí tenemos el dispositivo, esto es el condensador, pero trabajando en el dominio de Laplace. Entonces, la impedancia del condensador es 1 partido por Cs. Si este condensador tiene una carga inicial, es decir, cuando iniciamos nuestro análisis en los extremos del condensador hay una tensión, deberíamos modelar el condensador por este conjunto. Este conjunto está formado por la propia impedancia del condensador más una fuente independiente de tensión que intenta modelar la condición inicial del condensador. Aquí tendríamos la tensión que tiene el condensador en el instante igual a 0 porque está cargado. Y atención, esto es muy importante y fuente de muchos errores, tiene que estar dividido por S. ¿Por qué? Porque la transformada de Laplace es una transformada unilateral que se define entre 0 e infinito y esta señal en el tiempo sería equiparable a una señal de escalón. Entonces hay que dividir por S y esto es un concepto importante. Si no, el circuito no quedará bien analizado. Bueno, aquí en este ejemplo hemos visto solo condensadores, pero tenemos el otro elemento dinámico que es la bobina, y si tuviéramos un circuito con bobina con condiciones iniciales, procederíamos de forma análoga. Esto quiere decir que la bobina se opone a cambios bruscos de corriente. Si en t igual a 0, que es el inicio de análisis, hay una condición inicial, es decir, hay una corriente que atraviesa la bobina, entonces la bobina la modelamos de esta manera, con su impedancia, que es L por S, y atención, una fuente independiente de corriente, pero que va en paralelo a la impedancia. ¿Vale? Que sería una función escalón también de corriente. Sería la corriente en la bobina en el tiempo igual a 0, dividido por S, que es la variable de Laplace. Pues por mi parte nada más, espero que os haya gustado y hasta aquí el ejemplo y el vídeo.